¿Tenéis mucha prisa hoy? ¿Vais a coger un vuelo o algo? ¿No? Bueno, vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. El Evangelio nos muestra la justicia de Dios para nosotros y nos da libertad para obedecer. Romanos 10, versículos 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, a todo, para justicia a todo aquel que cree. Y también en Gálatas capítulo 3, el apóstol está regañando a los gálatas, advirtiéndoles: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno será justificado para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tengo en casa una máquina que sirve para calentar o enfriar. La compré por internet y como vale para calentar o enfriar, lleva un interruptor que según el clima que hace tú lo tienes que accionar, pero yo no me di cuenta de que tenía ese interruptor, ¿no? Y por supuesto, los españoles tenemos prohibido leer el libro de instrucciones. Eso está prohibido, no se puede hacer. Así que hay que coger con algo, darle a todos los botones, a ver cómo va, y así funcionamos, sobre todo los hombres. No hacemos caso del libro de instrucciones. A lo mejor alguno que lo hace, pero no lo hacemos. Entonces resulta que hacía un frío en mi despacho, en mi sala de estudio. Hacía frío. Lo pongo. Y sale más frío todavía. Digo, bueno, voy a esperar a que se caliente. Pero no se calentaba. Un frío que no había, todavía pensé: ya me han engañado. Ya me han engañado. Lo tengo 1 año y pico. Se lo presté a Paula y a su marido y tal. Y ya está. Yo pensé: Paula lo ha roto. Voy a llamar a Paula. ¿Qué has hecho? Y yo otra vez pensando: ya me han engañado, ya tengo que tal, a ver dónde tengo la factura para ver la garantía. Esto lo compré por internet, voy a tener que mandarlo en un paquete para que lo arreglen. Todo eso por un momento, todo eso en mi mente, ya sabes tú que has funcionado, la mente no para, ¿no? Y dije: ya está. Como Dani es extranjero, que es del Perú, él se lo cargó. Ya está. O sea, yo pensé de todo. Digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero entonces
al mirar el aparato por ahí, hay un interruptor que dice frío o calor. Y estaba puesto en frío. ¡Ay, qué cosa! Y entonces resulta que la máquina funciona perfectamente, Paula no ha hecho nada malo, su marido tampoco, no me han engañado. Sencillamente no estaba colocando la posición del aparato correctamente. ¿Sabes lo que pasa con la ley de Dios? La ley de Dios, muchos no saben o no sabemos colocarla en la posición correcta en cuanto al Evangelio. Y eso hace que lo pasemos muy mal. Mucho frío y mucho calor. Porque la ley de Dios y el Evangelio no están peleados. Trabajan juntos. Pero cada uno tiene su posición. Como tú pones la posición del frío o pones la posición del calor dependiendo de las circunstancias, dependiendo del clima, cómo está. Y entonces los gálatas se dejaron engañar y también los judíos se dejaron engañar por la ley, o mejor dicho, por aquellos que predicaban que para tú y yo ganar el favor de Dios tenemos que obedecer la ley. Y entonces se fabricaban una religión hecha a su medida, en la cual nunca podían encontrar la paz. Rechazaban la justicia de Dios y querían poner la suya propia. Querían hacerlo a su manera. Entonces, tenemos que entender esto bien, porque cuando tú y yo leemos la Biblia, leemos que hay un montón de mandamientos. Hay muchas cosas que la Biblia dice que no hagamos y otras que dice que sí tenemos que hacer. Entonces tú a primera vista tú lo lees y dices, ya está. Hay que obedecer. Si no obedezco, ya está preparado Dios con el palo para darme. Pero la ley no fue dada para que tú y yo la obedezcamos, porque somos pecadores. Y Dios sabe y no espera que cumplamos la ley. La ley vino después de la fe. La ley vino después del pecado. Y entonces, si tú crees que Dios espera de ti que tú cumplas la ley, tú no conoces nada de Dios, no sabes nada de Dios. Si el padre está esperando que su hijo de 5 años levante 500 kilos, el padre o está mal de la cabeza o algo le pasa, porque su hijo con 5 años nunca podrá levantar 500 kilos. Y aunque tenga 20 años, aunque tenga 30 años, 500 kilos es demasiado peso. Si un niño no puede levantar todo ese peso, el padre no le va a dar esa carga. Entonces, ¿espera Dios que obedezcamos los 10 mandamientos? ¿Espera Dios que obedezcamos el primer mandamiento, que la ley se resume en 2 mandamientos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. El prójimo incluye enemigos también, cuidado. No sé, va a ser el prójimo, no, el prójimo es la vecina que de vez en cuando me da unas croquetas. No, el prójimo es el enemigo también. Entonces, ¿espera Dios que nosotros cumplamos eso? Es imposible. Imposible. Porque mientras que estemos en este cuerpo, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero hacerlo con mi mente, pero hay una ley dentro de mí, la ley del pecado, que me lleva cautivo. Entonces, ¿por qué Dios da los mandamientos? ¿Nos quiere amargar la vida? ¿Quiere ponernos una meta imposible? ¿Que hagamos algo que nadie podría hacer, que nadie podría superar? No están los mandamientos ahí por eso. La ley es un tutor que nos conduce a la cruz, que nos conduce a Cristo. La ley es un maestro, es un cuidador que Dios ha mandado para hacernos ver nuestro pecado, para hacernos ver que necesitamos una justicia que la ley no nos puede dar, no porque la ley no valga, sino que nosotros no valemos. La ley ha sido dada para mostrarnos el carácter de Cristo, la obediencia de Cristo, la perfección de Cristo, la santidad de Cristo, la justicia de Cristo, que es la misma que la del Padre. Y cuando tú lees los mandamientos de Dios y todo lo que hay que hacer y todo lo que no hay que hacer, decimos, madre mía, ¿y esto quién puede? Pero así tú ves tu verdadera condición y entonces ves cómo es Cristo. Y claro, ¿qué ocurre
cuando no entiendes esto, cuando tú estás leyendo la Biblia como los gálatas que se habían equivocado, como los judíos, como los religiosos hoy día? Pues que al final cuando tú lees la Biblia dices, madre mía, esto no hay quien lo cumpla. Algunos dicen, bueno, Moisés dio 10 mandamientos, luego llega Jesús, se pone el sermón del monte y más mandamientos todavía. Y encima más duros, encima más profundos. Porque Jesús dice, oísteis que fue dicho no matarás, pero cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable. ¡Wow! Yo me quedo con Moisés, que es más flojo. Pero Jesús dice, cuidado, porque oísteis que fue dicho no adulterarás, pero cualquiera que mira a otra mujer y la desea en su corazón ya adulteró con ella y merece morir por el adulterio. Entonces Jesús fue todavía más fuerte, todavía nos explicó la ley en su lado espiritual más profundo. Entonces mira, si con Moisés ya no podíamos, con Jesús menos todavía. ¡Claro! Por eso Él dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, Mateo capítulo 5, no entraréis en el reino de los cielos. Pero si los fariseos y los saduceos se llevan la ley a rajatabla, si son personas de una gran justicia personal, son personas que no hablan por no pecar, son personas que casi no tocan el suelo, son personas tan puras, tan santas, guardan toda la ley y más leyes todavía, por si acaso con la ley de Dios no hay bastante, ponemos más leyes y reglamentos. Pero dice, vuestra justicia tiene que ser superior. ¿Y qué justicia puede ser superior? La de Cristo. Claro. ¿Cuál es la única justicia que el Padre acepta para llevar a alguien al cielo? La tuya no. La mía tampoco. La de Pablo tampoco, porque Pablo dice que la tenía por basura. ¿Cuál? La de Cristo. Y cuando tú entiendes esto, entonces te das cuenta de que eres salvo solo por la fe y solo en base a la gracia manifestada en la cruz del Calvario. Y eso te libera de los dos grandes problemas que tenemos los seres humanos. El problema del legalismo, ahora vamos a explicar qué es, y el problema del libertinaje. Porque cuando tú no entiendes el Evangelio y no entiendes cómo funciona la ley y el Evangelio, cuál es el propósito de cada uno, va a llegar el verano y le vas a dar la calefacción. Va a decir, madre mía, qué calor, esto no vale. Pero el Evangelio sí vale, es que tú no lo estás aplicando bien. Va a llegar el invierno y te va a salir frío, porque no lo aplicas bien. Pero utiliza el regulador de la fe y verás cómo el Evangelio y la ley van a combinar bien. Y te voy a explicar cómo. Primero, los dos problemas. Legalismo, libertinaje. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es aquellos que, como los gálatas decían, tienes que ser muy bueno para que Dios te dé de su espíritu. Cuando seas muy bueno, entonces Dios te va a dar dones, te va a bendecir, te va a dar no sé qué, te va a dar prosperidad, te vas a hacer rico en 4 días, te van a poner la dentadura de oro, te va a dar no sé qué cosa. Dios te va a dar, vamos, todo lo que tú necesitas, porque como tú te estás portando muy bien, eres un buen hijo, estás obedeciendo todos los mandamientos, o la mayoría, pues entonces Dios te va a dar tu recompensa. Porque para el legalista, Dios es el empresario y tú, si te portas bien, te dan una gratificación. Te dan un sueldo y si no, una gratificación, si todo lo haces bien. Entonces el legalista dice, esfuérzate, trabaja, lucha, vete a la iglesia y haz todo lo que te digan allí. Lee libros, lee la Biblia, obedece todo lo que te digan ahí y lucha por ser santo, lucha por obedecer, lucha por hacer todo lo que Dios dice y lucha por no hacer lo que Dios te dice que no hagas. Y entonces el legalista lo que hace es centrar su vida en el yo. Lo que yo hago o lo que yo no hago, pero otros sí hacen, cuidado, yo no lo hago, pero otros sí. Se centra en el yo porque dice, a ver cuánto voy a lograr, a ver cuánto tiempo paso orando, a ver cuánto tiempo paso evangelizando, a ver cuánto tiempo paso leyendo la Biblia, a ver cuántos cánticos canto, a ver a cuántas reuniones voy, a ver cuántos libros leo, a ver cuántas veces leo la Biblia y todas esas cosas. Y entonces van sumando, porque en el fondo lo que el legalista dice es, yo tengo que ser puro, tengo que ser santo para agradar a Dios, porque si no Dios se enfadará conmigo y todo irá muy mal.
Por lo tanto, el legalista dice, es por obras. Bueno, sí, llegas a ser creyente por la fe, pero ya una vez que entras por la puerta de la fe, ya se acabó la fe. Ahora ya hay que ponerse las pilas. Eso piensan. Como no entienden el Evangelio, utilizan la ley como camino de vida. La ley no es un camino de santificación. La ley no es un camino de vida, solo la fe. Pero como no lo entienden, pues dicen, bueno, pues ahora obedece los mandamientos. Venga, vamos, venga. Y entonces es frustración tras frustración, orgullo espiritual. Mira, este hermano ha sido tan santo que Dios le ha dado el don de lenguas. ¿Qué santo no será? Pues no sé qué santidad tendrá eso, porque los corintios hablaban en lenguas y hay que ver qué vida horrible llevaban. Y muchos que hacían milagros se fueron para el infierno. ¿Tú sabías eso, no? Jesús le dijo, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios. Nunca os conocí, apartaos de mí. Los dones espirituales no son garantía de nada. El fruto del Espíritu sí, amigo. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso sí es garantía de que alguien está confiando en Cristo de verdad, que alguien es creyente. Pero a mí los dones, que alguien resucite un muerto, o que alguien hable en lenguas, o que alguien sane enfermos, eso para mí no significa nada. Eso lo puede hacer cualquiera. Lo hacen los curanderos, lo hacen los demonios, lo hacen un montón de gente. Los musulmanes también sanan gente, los curanderos también sanan gente. Eso que no significa nada. Pero algunos piensan, qué bueno tiene que ser ese hombre cuando Dios le ha dado esos dones. Eso no es el Evangelio. No. Nunca Dios ha dicho que los dones sean la evidencia de que alguien está en comunión con Dios. Nunca. Él ha dicho que es siempre el fruto. ¿O es que no dijo Jesús, por sus dones los conoceréis? Ah, vale. No, digo, que a lo mejor algunos ya se han ido. No te vayas todavía, hombre, quédate un poquito más. Por sus frutos. El fruto es el que habla de lo que es la persona, no los dones. Así que no te deslumbres por... ¡Oh! No. Porque muchos cristianos, o muchos que se hacen pasar por cristianos, son como los cohetes de la feria. ¡Pum! ¡Oh! ¿Y después qué? Hasta el año que viene. Entonces hay muchos que... ¡Pum! ¡Oh! Y te quedas con porque todo el mundo tiene que abrir la boca cuando estás viendo el fuego artificial. ¡Oh! Es que si no abres la boca algo pasa. ¡Oh! ¿Pero cuánto dura eso? Es el fruto. El fruto sí dura. Por eso dice Jesús, para que vuestro fruto permanezca. Luego entonces, el legalista centra su vida en sí mismo, basa todo en sus logros, se compara con otros, a ver si llego antes que él, a ver si compite, está compitiendo con otros a ver cuánto consigue, cuántos dones consigue, cuánta aprobación consigue, si pasa a ser diácono, si luego pasa a ser predicador, si luego pasa a ser anciano, si luego pasa a ser apóstol, obispo, avispa o lo que sea. He dicho avispa y todo, ¿no? Para eso es para que os riáis. Está corriendo y está agobiado porque no encuentra paz. Porque sabes una cosa, finalmente cuando tú te presentas delante de Dios, tú y yo nos presentamos delante de Dios, ¿tú crees que nos podemos sentir satisfechos? Claro que no. ¿Quién puede presentarse delante de Dios y decir, Señor, yo soy muy bueno, yo obedezco tu palabra, yo no soy como los otros hombres? Dijo el fariseo. Nadie puede hacer nada de eso. Cuando tú y yo nos presentamos ante Dios, tenemos que decir, Señor, somos siervos inútiles. Si hemos hecho lo que debíamos, eso no tiene ningún mérito. No es nuestra justicia, solamente puedes venir a Dios a través de su misericordia, de la justicia de Cristo. Entonces, ser legalista es un fracaso. Pero muchas iglesias no entienden esto. Entonces dicen, no, en esta iglesia las mujeres tienen que llevar falda, tienen que llevar no sé qué, no sé cuánto, los hombres tienen que ponerse por aquí, corbata, no sé cuánto, esto no se puede hacer, lo otro tampoco, prohibido esto, prohibido lo otro, prohibido de más allá, y no hay evangelio. Eso no es evangelio. Eso son leyes y normas de hombres. Pero la otra parte, el otro error, que es el libertinaje, empieza también por L, eso es peor todavía, porque, verás, el que está en el legalismo va pecando cada vez más. Lo que pasa es que tiene pecados religiosos: orgullo, envidia, egoísmo.
religiosidad, hipocresía. Esos son los pecados del legalista. Pero el pecado del libertino es peor todavía, porque el libertino dice: como yo no puedo cumplir la ley de Dios, comamos y bebamos que mañana moriremos. Claro. ¿Para qué voy a esforzarme? Oye, levanta eso, pero yo no puedo con eso. Pues oye, pues si no puedo cumplir la ley, pues que Dios tenga misericordia al final. Déjalo, yo como estoy en la gracia, la ley de Dios para mí no es nada, yo no la puedo cumplir, los mandamientos de Dios no los puedo cumplir, como no los puedo cumplir, pues voy a vivir como me parezca bien, voy a hacer lo que quiera, porque finalmente como yo no voy a poder cumplir la ley, y Dios dice que no la voy a poder cumplir, entonces Pablo responde a eso en Romanos 6, ¿os acordáis? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Como estamos bajo la gracia, cuanto más pecado, más gracia. No, cuanto más pecado, más desgracia. Porque si estás en la gracia, dice Pablo, los que hemos muerto al pecado no podemos vivir en él. O sea, aquel que ha muerto al pecado en Cristo y por la fe está unido a Cristo, ya murió con Cristo en la cruz al pecado. Entonces, si eres cristiano, tú no vas a querer el pecado, porque el pecado es la desgracia. El pecado es lo malo. Y el pecado fue lo que crucificó a tu Señor, a nuestro Señor. Entonces tú vas a aborrecer el pecado, vas a detestarlo, si de verdad eres creyente. Pero aquel que no entiende lo que es la gracia de Dios, pues dice: bueno, pues lo que está diciendo aquí Pablo es: vamos a disfrutar de la vida, hombre, que la vida son 4 días. Venga, vamos a ver todo lo mejor que podamos vivir, que luego ya se verá. Esos dos extremos los toca a Pablo. Romanos 6 contra el libertinaje, Gálatas 3 contra el legalismo. ¿Y por qué nosotros hacemos eso? Porque somos como las campanas, siempre estamos con el din o don. Din, don. Así somos los seres humanos. O me hago un legalista y entonces lo que hago es ponerme una disciplina: levántate a las 5 de la mañana, ora tanto tiempo, lee la Biblia, ve a hacer esto, ve a hacer lo otro, y entonces formo una ley para sentirme bien. Ay, yo creo que con esto ya Dios ya va a estar contento conmigo. O me hago un legalista, o me hago un libertino y digo: yo tengo una tendencia hacia el sexo, pero como no la puedo refrenar, pues dame sexo. ¿Por qué hacemos eso? Porque no le estamos dando la posición adecuada. No entendemos lo que ocurre con la ley y el Evangelio. Y por eso Pablo lo explica de una manera muy, muy gráfica. Tengo que terminar en 5 minutos y no quiero que se enfade nadie. Y me da igual que os enfadéis, pero no quiero que os enfadéis. A ver, después seguimos hablando más de esto, pero mira, o eres un legalista o eres un libertino. Somos así. Porque o vivimos esforzándonos para lograr agradar a Dios con nuestra propia fuerza, o hemos renunciado a ello y decimos: voy a dejarme llevar por el pecado, porque yo estoy intentando salir de la pornografía, pero es que estoy enganchado y no puedo. Estoy intentando salir de este problema que tengo de mal genio, porque tengo un genio fatal, pero ya tengo que desistir. Soy una persona egoísta, soy una persona que miente, soy una persona que tiene esta debilidad de malos pensamientos, que tiene esa debilidad de juzgar y de señalar a todo el mundo. Como yo no puedo con esos pecados, pues ya lo he intentado como 2 o 3 veces. O alguno dirá como 3000. Como ya lo he intentado y he estado en todas partes, me han impuesto las manos, me he caído para la tierra, me he levantado de la tierra, me he ido a hacer tal cosa, me he leído el libro Sea Santo en 15 días, he hecho todo eso, he hecho todas las... y no sale de mí. Como el pecado lo tengo ahí, entonces pues ya me rindo y ya está. Y entonces el libertino lo que hace es abandonarse a la deriva, como el marinero que dice: bueno, ya la tormenta ya no puedo con ella, la tormenta me va a destruir, el viento va a romper el barco, nos vamos a ahogar, suéltalo todo ya, que el viento nos lleve a donde quiera, porque estamos a la deriva, a donde nos lleve las olas, y ahí a ver si alguien se salva, porque no tenemos fuerza. Pero el legalista dice: rema, venga, y el viento cada vez más fuerte y más tormenta y tal, pero el legalista dice: yo voy a dominar los vientos,
Porque Dios me ha dado a mí el poder del Espíritu, me ha dicho a mí que soy un rey y sacerdote, me ha dicho que yo puedo decretar no sé qué y declarar no sé cuánto y no sé cuánto, entonces pues yo lo voy a hacer, yo voy a ir en el barco y yo bajo las velas, cojo el timón, cojo los remos y le doy duro a los remos y ya verás cómo yo llevo el barco al puerto. Y no, sigues a la deriva. Unos a la deriva y otros esforzándose con el viento en contra, pero no llegas nunca. No llegas nunca. Mira que es duro el deporte del ciclismo, ¿eh? Yo a veces salgo con la bicicleta. Ayer hice 40 y pico kilómetros, hoy hice 50 kilómetros, casi me muero. Iba yo tan contento con el viento a favor. Pero mira, cuando me vine para Tomelloso, digo, madre mía, digo, ¿quién se ha dejado la puerta abierta? Un viento de cara, digo, voy a tener que bajarme de la bicicleta y empujarla. Ya no sabía cuántas marchas bajar más, digo, oye, esto no tiene más aquí. Al final voy a tener que ponerme un motor. Es duro porque no controlas el viento. Y hay algunos que piensan, o pensamos, y vivimos así. Vivimos entre dejarnos llevar y renunciar, o esforzarnos para conquistar. ¿Cuál es la solución? Hemos puesto la imagen del barco. Si me sigues, lo vamos a cerrar así. En el barco, ¿quién es el capitán? ¿Eres tú? Malo. Porque la ley te dice, lleva el barco, pero tú no sabes. No puedes. Entonces, por mucho que te esfuerzas y por mucho que tú intentas gobernar tu vida, llevar tu vida, es un desastre. Tú no puedes, tú no sabes, tú no vales, porque tienes pecado. Y el viento siempre te empujará y te llevará a las rocas, a estrellarte a las rocas. Te perderás en el océano. Tú no puedes controlar las fuerzas de la naturaleza. Tú no puedes controlar las fuerzas del mal y del pecado que abundan en tu vida, como en la mía. No podemos controlar eso, es imposible. Ninguna religión lo va a hacer, ninguna reunión lo va a hacer, ningún hombre lo va a hacer, ni siquiera hombres tan santos como Pablo tuvo que decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No podemos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es lo que dice Pablo después, gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Esa es la clave. Entonces tú, ¿qué haces? Pues ante todo ese huracán de pecado que tenemos en nosotros, por la fe, nos levantamos cada día y le decimos, Señor Jesús, lleva tú la nave. Yo no puedo controlar esto. Levántate tú y lleva tú mi casa, lleva tú mi vida, lleva tú mi mente, lleva tú mi corazón. Gobierna tú, conduce tú. Porque yo no puedo. Yo me estrello, yo me pierdo. Yo no lo controlo. Y ante las fuerzas, los huracanes del mal, de la tentación, ante la persecución del diablo, ante la atracción del mundo, yo no tengo poder alguno. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? ¡Jesucristo! Y ahora, una vez que toma el mando Jesucristo, ¿cómo hemos de funcionar? Por la fe. Porque tenemos al Espíritu Santo y Él va a hacer que lleguemos a buen puerto siguiendo el rumbo de la ley de Dios. Siguiendo el rumbo de lo que le agrada a Dios, pero no porque nosotros tengamos justicia o mérito alguno, sino porque el rumbo de Dios es la obediencia y va a salir sola. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente despliegas las velas. Me explico. ¿Qué hace un barco velero para funcionar? No es el motor, solo es el viento. ¿Y cómo hacen los marineros expertos? Miran dónde está, cogen los instrumentos, miran por dónde viene el viento y entonces despliegan las velas apropiadas para que el viento empuje en la dirección que deben de ir. ¿Sí o no? Así llegó Colón a América. Colón no tenía motor, solo tenía viento. Viento y saber desplegar las velas. ¿Sabes lo que pasa, hermanos? Que a veces nosotros decimos, no, en mi vida Cristo tiene que ser el capitán.
Yo ya le entregué mi vida a Cristo, pero no camino, no avanzo. No crezco en la fe, no crezco en la obediencia, no agrado a Dios, me siento mal, me siento frustrado, me siento mal. Y no voy avanzando. Entonces tienes que ver, pero has desplegado tus velas para que el Espíritu de Dios sople sobre ellas. Es así como funciona. Cuando despliegas las velas de la fe y dejas que el Espíritu sople. Él es el viento que nadie puede detener. Él sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Y es el Espíritu. El libro de Ezequiel dice: pondré en ellos mi espíritu para que anden en mis mandamientos y los guarden, los pongan por obra. Nosotros no tenemos que obedecer para ganarnos el cielo. Ya Cristo obedeció todo lo que teníamos que obedecer, lo necesario. ¿Y ahora qué debemos hacer? Debemos caminar en gratitud, en obediencia al Señor. ¿Pero cómo? Con nuestra fuerza. No es con espadas, no es con ejércitos, no es con metodología. Es con el Espíritu. ¿Y el Espíritu cómo se nos ha dado? Ha dicho Gálatas ahí. Por la fe. El Espíritu que hace maravillas en vosotros, el Espíritu que recibisteis, el Espíritu que os hace decir Abba Padre, el Espíritu que da testimonio a vuestro espíritu de que sois hijos de Dios, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros. ¿Qué es lo que hace? Llevarnos a amar a Dios y amar al prójimo y agradar a Dios, impulsados por la gracia, impulsados por el poder suyo, no por algo nuestro, sino por su poder. Es por la fe y solo por la fe. La santificación solamente podemos progresar en ella si creemos. Y mientras que no lo hagamos, vamos a fracasar. Y ahora sí, vamos a cantar. Vamos a cantar esa canción que dice que Cristo es el Verbo, que Él venció la muerte, que Él es poderoso, que Él es majestuoso. ¿Sabes por qué vamos a cantar esta canción? Aparte que nos gusta mucho. Es la canción favorita de María. Le gusta mucho a María. ¿Sabes lo que me gusta de ese cántico? Si Él venció en la cruz y Él hizo todo eso, también podrá contigo. ¿Sí o no? Claro. Si allí en la cruz venció a todos los demonios, venció a la muerte, venció al pecado, venció al mundo, venció toda oposición, Él la venció, dice la palabra de Dios, que nosotros en Él somos más que vencedores. Y entonces poderoso es su nombre, hermoso es su nombre, majestuoso es su nombre. Si tú quieres avanzar como cristiano, despliega tus velas y pon rumbo a Jesucristo. Deja que Jesucristo lleve tu vida. Déjale a Él el control de todo por la fe. Y no trabajes tú. Deja que Él haga la obra por medio del Espíritu Santo. Y entonces tú te encontrarás que vas haciéndolo con menos esfuerzo. Como cuando llevas el viento a favor en la bicicleta. Que tengo cuenta kilómetros y ¡wow! Voy a 40 por hora. Yo generalmente no paso de 20. Soy más lento, me adelantan los tractores y todo el mundo. Yo creo que hasta los cojos me adelantan. Pero cuando el viento lo tienes a tu favor y dices, qué bonito está el día. Hace un frío fuerte y tal, pero qué bien voy, porque llevo el viento. Yo voy pedaleando, pero el viento me impulsa. Eso es la fe. Tú pedalea, pero ponte a favor. Deja que el Espíritu lo haga. Deja que Cristo conduzca. Y canta esta alabanza y nos vamos a comer.